Cómo Carlos Leder se convirtió en un genio del tráfico de drogas y ahogó a América en drogas. Cuando apenas tenía 18 años, Carlos Enrique Leder Rivas, de origen alemán, ya tenía algunas pistas de lo que quería hacer con su vida. A los 16 abandonó el internado en Nueva York. En esa ciudad conoció el crimen robando autos y en ocasiones lo hacía de traje. Así lo narra el excapo en su libro Vida y Muerte del Cartel de Medellín. El momento en el que decidí aceptar esa tentadora oferta marcó un antes y un después en mi vida. Terminó siendo la decisión que marcó mi destino en esta existencia. Mi debut en el mundo del delito. No fue un narcotraficante común y corriente, alejado de los estereotipos. Ha sido investigativo, curioso, meticuloso, pero no siempre le salió bien. Estos primeros pasos en el crimen me condujeron también a la cárcel, donde no me rehabilité, sino que adquirí nuevos conocimientos para surgir en el mundo del delito. Luego de pagar su primera condena siendo menor de edad, Leder llegó a Colombia, donde conoció a otras personas que lo conducirían al mundo del crimen y tráfico de cocaína, la sustancia que lo llevaría a ser uno de los principales líderes de los extraditables. Carlos, mire, tengo que contarle, estoy enviando 2 kilos de cocaína a Miami cada mes, le dijo el Gago, uno de sus primeros socios. Lo único que tenía que saber de ese negocio era que tenía que obedecer al patrón y que si hablaba con la policía se moría. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, es gratis. Arturo Restrepo Quijano. Don Arturo se convirtió en su primer patrón, quien le pidió traer cocaína en carretera desde La Paz, Bolivia. El pago fue 1 kilo de cocaína en Estados Unidos. Leder logró el objetivo y volvió con una camioneta cargada con varios kilos de cocaína a Colombia. El pago era 1 kilo de cocaína que debía recoger en Texas. Leder recordó un contacto en Estados Unidos que podía ir por la mercancía a cambio de una buena cantidad de dólares. Sin embargo, luego de haber hecho el trabajo, esa persona nunca apareció. Le habían robado. A pesar de eso, volvió a hacer otro viaje a La Paz a recoger mercancía. Una vez en Colombia, don Arturo le comentó a Leder que lo querían matar y le propuso un negocio en Estados Unidos. Sabiendo que él hablaba inglés y que tenía los papeles en regla en ese país, tenía que recoger un motor de avión prensado con 300 libras de marihuana. Lo hizo pensando en que con la plata podría volver a Colombia a comprarse una casa. Al llegar al territorio norteamericano, fue capturado por agentes de la DEA. La sentencia fue de 2 años en una correccional. La cárcel le sirvió para hacer contactos en el mundo del crimen y leer, lo que le dio las bases para lo que sería un próspero negocio como narcotraficante. Una vez cumplió su condena, fue deportado a Colombia. Cuando llegó a Armenia, a la casa de sus padres lo rechazaron con amor. Su padre le dijo que no podía albergar convictos en la casa. Le dio un sobre lleno de billetes y le pidió andar por buen camino. Leder no siguió los consejos de su padre y siguió traficando. Descubrió una ruta por Canadá en la que transportaba la droga hasta Toronto para luego llevarla a Boston por medio de un auto en Estados Unidos. Todo iba bien hasta que le pillaron una mula, así que decidió cambiar de trayecto. Se mudó a Miami junto a su novia Melody al lujoso condominio Ocean Pavilion y luego de algunas investigaciones descubrió las Bahamas, una de las islas que se había acabado de independizar. No pedían visa a los gringos y quedan a 770 kilómetros de San Andrés y a 171 de Miami, todo un paraíso. Junto a uno de sus socios consiguieron un piloto, un abogado gringo, ex miembro de la Fuerza Aérea de ese país, que decidió aceptar porque se había separado de su esposa y había quedado en bancarrota. Una vez instalado en las Bahamas, Leder empezó a construir el imperio que lo llevó a ser uno de los narcotraficantes más reconocidos del país y del mundo, junto a sus otros ex socios como Pablo Escobar. Tanto así que llegó a tener una isla privada en el país caribeño. Poco a poco Leder fue creciendo en el mundo del narcotráfico, al punto de convertirse hoy en el único capo vivo de ese grupo de extraditables que puede contar lo que sucedió en ese entonces. Tuvieron que pasar 92 años para que la historia de la familia Leder volviera al lugar de origen. Carlos Enrique Leder Rivas, el excéntrico colombo alemán que fraguó con Pablo Escobar uno de los carteles más importantes de la historia del narcotráfico, llegó al país del que salió su padre, Joseph Wilhelm Leder, en 1928, y lo hizo en las mismas condiciones, como un hombre libre en busca de un nuevo futuro lejos de su tierra natal, después de cumplir una sentencia por narcotráfico en Estados Unidos, país al que fue extraditado en 1987. Leder, que es ciudadano alemán y tiene 74 años al día de hoy, será acogido en Berlín por una organización sin ánimo de lucro que apoya a exconvictos. Condenado a 137 años de prisión, Leder redujo su pena casi al cuarto, porque su testimonio fue clave en el proceso por narcotráfico contra Manuel Noriega, gobernante de facto en Panamá en los años 80.
Hace unos cuantos años, Leder, nacido en Armenia, en el eje cafetero colombiano, le pidió al Estado colombiano que le permitiera una vida en libertad después de cumplir una sentencia que lo tuvo aislado, sin visitas y sin llamadas por la mayor parte de la condena. Pero ese apoyo no se lo dieron, así que optó por irse a un país donde sí le pudieran garantizar sus derechos, dice a BBC Mundo su hija Mónica Leder, a la que no ve hace más de 16 años. Tiene una marca de accesorios religiosos y da conferencias sobre los flagelos del narcotráfico. El abogado Óscar Arroyave añade: Carlos tiene unos euros guardados en Alemania y sabe que su calidad de vida será mejor allá que en Colombia. Como su padre, que tuvo una exitosa carrera en Colombia como ingeniero y empresario, Leder era seguidor de Adolf Hitler. Siempre mantuvo un fuerte aferro por ese país, dice Mónica. Diagnosticado con cáncer de próstata, ahora Leder se alista para reanudar su tratamiento y terminar su vida lejos del país en el que ayudó a forjar un imperio del narcotráfico. Ese mismo que fue recientemente protagonista de una exitosa serie de Netflix, Narcos, que lo representa a él como un mujeriego, alocado y hábil traficante. La vida de Carlos Leder dejó de estar entre los parámetros considerados normales desde que sus padres se separaron cuando tenía 4 años. Pasó su niñez entre internados y viajó a Nueva York a los 15 años a vivir la adolescencia con otros familiares. En los años 70, Leder lideró una red de compraventa y contrabando de carros robados en los Estados Unidos, que lo llevó a la cárcel en Connecticut. Apenas salió en el 75, empezó a traficar marihuana y cocaína. Pronto se alió con Pablo Escobar, dándole al cartel de Medellín los saberes necesarios para entrar y traficar en el país que más droga consume en el mundo, Estados Unidos. En el 78, compró y se apoderó de una isla en las Bahamas, que luego convirtió en el lugar de paso de avionetas que venían de Colombia cargadas de marihuana y cada vez más de cocaína. En sus biografías, Leder es descrito como un hombre que está por encima del promedio intelectual de sus pares narcotraficantes. Habla 3 idiomas y tiene una justificación política sobre sus prácticas ilegales. Nacionalista y antiimperialista, era crítico de la política estadounidense de la cual se lucraba, la prohibición y la guerra contra las drogas. En los 80 patrocinó un movimiento político de corte fascista y latinoamericanista. Fundó un periódico y montó un hotel campestre llamado La Posada Alemana, que contaba con 2 leones enjaulados y una estatua a tamaño natural de John Lennon desnudo. Más leyenda que realidad. A sus 37 años, el 4 de febrero de 1987, Carlos Leder fue capturado por las autoridades durante una fiesta en su casa. Sobre su captura hay varias versiones. Una de ellas dice que su aliado Pablo Escobar lo traicionó y delató por una relación que Leder tuvo con la pareja de uno de sus sicarios. Otra teoría estima que Escobar estaba preocupado por las conversaciones que Leder supuestamente tenía con el gobierno para intercambiar información sobre guerrilleros por amnistias. Hay otra versión que cuenta el mayor de la policía de la localidad de Río Negro, William Lemus, en cumplimiento de un operativo de rutina para corresponder reclamos de la comunidad ante sucesivos escándalos diurnos y nocturnos en la finca Berracal. Con unos pocos tiros y apenas un sujeto herido en uno de sus glúteos, terminó capturado el poderoso narcotraficante Carlos Leder Rivas y a 14 acompañantes que se entregaron mansos. Cardona Alzate recuerda que Lemus dijo a los medios en ese momento: Dios mío, nos cayó la Virgen del cielo. Sea cual sea la verdadera versión, terminó ese mismo día en un avión de la DEA que lo llevó a Estados Unidos. La autorización para su extradición ya tenía firma del Ejecutivo colombiano desde mayo de 1984. Con esto he llegado al final, déjame saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyame con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo el contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.